Ay, sí, por fin junio. Ese mes del año en el que muchas de las empresas del mundo mundial se vuelven de golpe super LGTB friendly. O eso creen ellas. ¿Voy gay o no voy gay? I'm gonna make a rainbow appear. I know you see that. Oh my god. Yes, I'm so gay. En una de las empresas por las que trabajé durante uno de estos últimos años, era bastante de seguir esta tendencia cada vez más extendida. Así que en junio de ese año cambiaron el icono de todas sus redes sociales por otro en el que aparecía su logo junto a los colores de la bandera del arco iris. Ok. La cosa es que mientras esto sucedía, una de las personas con mayor responsabilidades dentro de esta misma empresa de vez en cuando hacía algún que otro comentario transfobo. Entonces todo lo demás era simple paripé. Ponerse los colores de la bandera LGBT en junio de 2021 es algo relativamente fácil e incluso algunos creerán que es necesario para estar en la onda, por postureo o para que no les tachen de homófobos. Pero todos sabemos que cambiarse el icono no significa nada. Hello gays. Happy Pride Month. It's come to me and my company's attention that there are gay people in this world. De la misma manera que si compras un producto de temática LGBT de una marca millonaria, no estás apoyando al colectivo, sino a una empresa multinacional que ha creado ese producto porque ha visto una oportunidad de hacer dinero con él. Y en realidad cabe la posibilidad de que dicha empresa se la sude el colectivo LGTB. Because we donate to anti-gay organizations doesn't mean we don't want your money. I mean, look at our profile picture. Incluso puede que las personas que forman estas corporaciones no entiendan ni se hayan molestado por intentar entender lo que es una persona sexual, trans, homo, bi, lo que sea. Mi intención con este vídeo es reflexionar sobre si realmente es tan importante la representación LGBT en la ficción, pero quería empezar con un par de casos reales porque la ficción siempre ha sido un reflejo de la sociedad y viceversa. Por ejemplo, en nuestra sociedad el hombre cis hetero blanco es el privilegiado y el que siempre ha destacado. Por eso en el cine la mayoría de los protagonistas han sido siempre hombres heteros, cis y blancos. El código Hays es otra evidencia de esto. ¿Y qué es el código Hays? Permitidme que cite a Wikipedia. El código Hays fue un código de producción cinematográfico que determinaba, con una serie de reglas restrictivas, lo que se podía ver en pantalla y lo que no. Y esto duró desde el 1934 hasta el 1967. Por la época os podéis imaginar que este código también afectaba a la hora de representar a personas queer. Por eso, si veis películas de aquellos años en las que aparezcan personajes LGBT, os daréis cuenta de que eran representados de forma negativa. Era una forma de que en el imaginario colectivo permaneciera la idea de que eso estaba mal. Y por eso casi todos esos personajes acaban teniendo un final trágico y o eran simplemente villanos. De hecho, algo de esto se ha mantenido hasta los 90, donde podemos ver películas en donde los villanos tienen rasgos queer. Los ejemplos más populares son los de Disney, como Úrsula, Jafar y Hades. Esta forma estereotipada de representar a los personajes es a lo que se llama queer coding. ¿Y es eso del queer coding algo malo? Creo que no, porque no hay nada intrínsecamente malo en ser un hombre afeminado o una mujer masculina, por así decirlo, aunque no dejen de ser estereotipos. Lo malo o lo bueno recae más bien en el juicio que hace la misma obra sobre estos rasgos. Y es que a veces son simplemente rasgos y ni siquiera definen la sexualidad del personaje, pero caracterizar a un personaje a través del queer coding no tiene por qué ser siempre la manera correcta de representar al colectivo LGBT. Creo que al final depende del uso que se le dé, pero bueno, esto es meterse en un jardín muy extenso y creo que nadie quiere que este vídeo dure 5 horas. Pese a que la aceptación de las personas LGBT, sobre todo de las personas gays, ha ido incrementando en la sociedad occidental, sigue habiendo gente que se niega a que haya gays en sus películas, pero a la vez la gente queer que de cada vez tiene más voz busca verse bien representada. ¿Y existe alguna forma de contentar a unos y a otros? Pues sí, a través del queerbaiting. El queerbaiting es una forma de atraer al público LGBT haciendo creer que dos personajes del mismo género van a tener una relación sentimental, pero al final no acaba sucediendo nada. Y esto no es ninguna forma de representación ni de visibilizar nada. Pero se puede atraer al público LGBT de otras formas, como creando un producto exclusivo, como he dicho al principio, o poniendo un tuit al año deseando un feliz mes del orgullo cuando la realidad es otra. Si tan inclusivo eres, ¿por qué en lugar de poner un simple tuit no lo demuestras dando visibilidad a la gente del colectivo en tus producciones? Y no, Disney, dar visibilidad no es poner un beso entre dos mujeres de fondo que luego vais a recortar para poder distribuir la película en el mayor número de países posibles. Creo que puedo llegar a entender el miedo y el riesgo que corre Disney Studios de no obtener tantos beneficios en una producción en la que haya una buena representación LGTB, pues hay países que de entrada, por desgracia, se negarían a distribuirla. Porque lo importante es que el dinero. Y joder,
¿A quién no le gusta tener en lugar de 10.000 billones tener 11.000 billones de dólares? No vaya a ser que los padres no quieran llevar a sus hijos a ver una película en la que una princesa se casa con otra, o mucho peor, que todos los niños y niñas que la vean se vuelvan maricones y la humanidad se extinga. Ah, no, la verdad que pues no, lo ideal es que tenga un novio, un Ken, ¿no? Creo que hay algo importante que se nos está pasando por alto, y son los mensajes que quieren transmitir estas películas que la mayoría vimos de pequeños y que el 90% de la población exalta. ¿Qué estamos haciendo entonces? Yo no tengo nada contra ellos. Han nacido así y hay que aguantarlo. ¿Es que no hemos entendido nada? Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. No se trata de que los pesados del Pride quieran eliminar todo lo hetero como he leído por ahí. Que por cierto, un pequeño inciso, hay gente hetero dentro del colectivo LGBT. El colectivo solo quiere ser respetado, tener los mismos derechos y libertades que el resto, verse representados y lo más importante, vivir en paz. No, pero es que hoy en día parece que fuercen que haya mínimo una unidad de maricón en todas las películas y series, y si no ya es una mierda. A ver, cállate. Está claro que el simple hecho de que haya o no un personaje LGBT no va a hacer que la historia sea peor o mejor. Algunas de mis obras de ficción favoritas tienen literalmente 0% de representación LGBT, porque obviamente la identidad de género u orientación sexual de los personajes debería ser algo totalmente secundario, a no ser que la historia quiera tocar específicamente algún tema relacionado con ello. ¿Significa eso que se debería de evitar personajes LGBT a no ser que el guión lo exija? Por supuestísimo que no. La realidad es que a no ser que seas un gamer que llora porque han metido una unidad de romance sáfico en tu videojuego favorito, puede resultar satisfactorio encontrarse con personajes trans y gays en la ficción, aunque su arco no gire en torno a ello, porque eso puede ayudar a que las personas LGBT se vean representadas de una forma natural, además de visibilizar la diversidad. Y es cuando se visibiliza algo así que puede ayudar a los espectadores que aún se están conociendo a sí mismos y que sienten que no encajan en ningún sitio, a verse reflejados en otra persona y encontrar así un punto en el que agarrarse en un mundo en el que desde que naces todos te dicen cómo tienes que ser y lo que te tiene que gustar en función de lo que tengas entre las piernas. Además de eso, visibilizar es ayudar también a las personas que desconocen sobre X condición y hacerles ver eso como algo real y ayudarles a entender lo que eso supone. Por ejemplo, Todd fue el primer personaje abiertamente asexual que conocí. Y una parte de su conflicto se basa precisamente en lo que esto supone como persona. Fue gracias a eso que pude hacerme a una idea de lo que es ser alguien que se encuentra en el espectro ace. ¿Y qué relación tiene esto con tener pareja, estar enamorado? Si yo no hubiera conocido a Todd, lo más seguro es que el concepto asexual seguiría siendo algo totalmente abstracto para mí. Y cuando era pequeño sabía que existían personas trans, pero no entendía lo que eso significaba, ni siquiera conocía ese término. Ni en el colegio ni en casa nadie era capaz de explicarme qué era una persona trans, y los pocos referentes que tenían eran los que salían en la tele, referentes que la mayoría de veces no eran los más indicados porque la condición trans se utilizaba como un recurso humorístico. Sí, de la clase de humor que hacía mi antiguo compañero de trabajo que mencionaba al principio. ¿Veis de qué manera la ficción refleja la realidad? Por suerte, en esta última década hemos tenido producciones en las que el papel de personajes trans ha cobrado importancia y su condición se puede llegar a ver como algo más normalizado. Y corregidme si me equivoco, pero creo que alguna de estas series pueden ser el punto perfecto de apoyo para personas trans, y a su vez para personas cis puede ser un lugar en el que empezar a entender qué es ser trans y empezar a normalizarlo. Por eso es necesaria esta visibilización. Siguiendo con el reflejo de la ficción en la realidad. ¿Por qué la gente sigue creyendo que las personas bisexuales están en una fase, son infieles, viciosas y o necesitan montarse tríos? Como persona bisexual que soy, tengo que confesar que esta definición me representa al 0%. No estoy en una fase y jamás me montaría un trío porque con defraudar a una persona en la cama tengo más que suficiente. Lo cierto es que tardé en encontrar un punto en el que agarrarme porque, por una parte, todos los personajes que parecían ser bisexuales al final resultaban de estar solo en una especie de transición ficticia entre ser heterosexual y homosexual, o simplemente eran personas que querían experimentar. El problema de esto es que en la mayoría de ocasiones no se hace mención al término bisexual, y puede que esto diera absolutamente igual en una supuesta utopía donde esta etiqueta y todas las demás fueran algo innecesario, pero ahora de momento siguen siendo indispensables para visibilizar condiciones y realidades que llegan siglos bajo una superficie que dificulta la comprensión de las mismas. No me extraña que actualmente la generación de los 90 valore historias donde haya tanta representación, porque es algo que nos faltó de pequeños. El creador de Scooby-Doo dijo que Vilma era lesbiana, pero es que esto no se dice explícitamente en la serie. Es lo mismo que la confirmación pseudocanon de que Dumbledore es gay. Si eso no se reflejó de ninguna manera en los libros
otros en las películas, yo esto lo considero queerbaiting, una manera cutre de poner el sello LGBT al Harry Potter. Por suerte estamos avanzando, y el reflejo de una realidad un poco más tolerante se ve en la ficción, donde poco a poco relaciones entre personajes no heteros se están normalizando para todo tipo de público. Y es que no hace falta que todo gire en torno al autodescubrimiento y drama de la identidad de las personas LGBT. Por eso mismo me gusta el ejemplo de cómo tratan el personaje de Jules en la primera temporada de Euphoria, en la que no se especifica textualmente que es una chica trans y bi, simplemente se da a entender. Y eso no supone ningún problema para ella porque es algo que ya tiene aceptado. Y aún así nos queda mucho por hacer. Incluso en una serie como One Piece, en la que uno de los temas principales es la aceptación de las personas tal y como son, el respeto y la tolerancia, sigue teniendo un fandom que es incapaz de respetar los pronombres de un personaje como es Yamato. Y aquí ya no tenemos solo un problema de tolerancia, sino de falta de comprensión de una parte esencial del mensaje de la obra. Al final solo han pasado 30 años desde que la OMS dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad, y quizá por eso todavía una parte del público está tan desubicado y se niega a aceptar que de golpe haya más representación LGBT que en ningún otro momento de la historia del cine o de la literatura, diciendo que eso está forzado o incluso que es solo por moda. No, no es ninguna moda. The more positive representation there is, the more confidence the community gains. Simplemente ahora se empieza a permitir la inclusión de personajes gays, y si la sociedad avanza hacia una dirección más tolerante y en la que todo tipo de persona puede alzar su voz, es natural que eso se vea reflejado en las historias. Y sí, avanzamos despacio y aún queda un largo camino por recorrer, pero la ficción puede ayudar a llenar el camino hacia una sociedad en la que la gente no sea tan gilipollas.